Ta. (19:06). Iniciamos ya Puntos de Vista de vuelta a nuestra casa porque hasta ayer estábamos en la expo de Mariano Roque Alonso y ya le dábamos la bienvenida nuevamente a Diego. Diego, ¿qué tal? Hola, Fer, buenas noches a la teleaudiencia también. Gracias por acompañarnos en esta jornada y muchas gracias también a todo el equipo que estuvo presente, al querido Cristian también, que estuvo trabajando intensamente todos estos días. Y bueno, ya retomamos de vuelta la habitualidad aquí en Puntos de Vista con tantas novedades que contar en medio también de una jornada que va a ser calurosa de fin de semana para cerrar las vacaciones de invierno de los chicos. En este tramo por lo menos no hubo vacaciones de invierno. ¿Hasta cuándo? El martes, que hizo frío. Y sí. Martes, miércoles más o menos. ¿Será que después, sí, después van a venir algunos fríos? Así que a los chicos decirles que lamentablemente ya las vacaciones se están yendo, así que a disfrutar de las últimas horas. Es así, bueno, como ya lo estuvo haciendo usted también. Y ahora... Claro, no lloren chicos, las vacaciones se acaban siempre. No, por suerte. Hay que acostumbrarse a adultos a que pero uno siempre quiere estar de vacaciones, ¿verdad? Sí, es parte del disfrute también de trabajar, tener estos días de licencia. Bueno, señor, quien estaba preparándose para trabajar fuertemente, ya estaba incluso anunciando a sus viceministros, era este hombre cuya imagen pegábamos en nuestra figura de... Felipe González. Ministros. Felipe González. De entrada hay que decir, fue un hombre que no tuvo resistencia en general, ¿verdad? No fue cuestionado. Los gremios médicos apoyaron, los pacientes dijeron se portó en la pandemia. Pocas voces en contra. Después anunció sus viceministros. También gente aceptada en general. Le presentó al doctor Doria en el INCAM. También bien recibido el nombramiento. Castro. Pero antes de dar a conocer quién iba a ser su director del INCAM, ya se le vino la noche. Se le empezó a venir. ¿Qué dio esas declaraciones? ¿En qué marco fueron, Fernando, esas declaraciones? Bueno, estaba haciendo la conferencia ayer de anuncio de los que iban a ser viceministros de salud, que lo iban a acompañar a Felipe González, designado como futuro ministro de esta misma cartera. Pero entre esas declaraciones que él iba haciendo, dijo: vamos a mantener una reunión con los ministros de la Corte. Con los jueces incluso. Con los jueces, cierto. Con lo cual ya es un poco inapropiado, ¿verdad? Para hablar acerca de los pedidos de amparos judiciales para atención médica. Parecía que esas declaraciones pasaban desapercibidas en medio de la conferencia habitual. Es ahí, Diego, y en esto le quiero dar la derecha también a quien muy acertadamente, nuestro compañero Natanael Cáceres, es quien le hace la consulta. Usted decía que se va a reunir, ministro, con los jueces para hablar del tema de amparos. Y le hacía la consulta a nuestro compañero Nata Cáceres de cuál iba a ser la postura que él iba a tener como ministro de Salud sobre esas personas que acuden en medio de una desesperación a ese tipo de vías judiciales para poder tener desde medicamentos hasta camas en los hospitales. Y ahí fue que dijo todo lo que dijo. Además de decir eso, tampoco salió a corregirse, podríamos decir, en el transcurso de lo que fue el resto de la jornada de ayer. No, se mantuvo, de hecho, después en entrevistas en las que daba ya con nuestros compañeros en retorno, él manifestaba algunos detalles más también de cuál era su postura. Pero escuchamos cómo le respondía ayer y cuáles fueron esas primeras declaraciones que dieron bastante de qué hablar. Y en eso vamos a ser muy honestos, sobre todo con esa gente que está con las ansias de una cura de enfermedades que son muy catastróficas y desgastantes. Pero también vamos a ser muy honestos de que cuando llegamos a un nivel de evolución de la enfermedad, es muy difícil que lleguemos a la cura total. Y bueno, en ese sentido vamos a tratar de evaluar cada caso. Estamos trabajando en ese sentido con un equipo de tal forma a no crear falsas expectativas. Por sobre todo vamos a ser, vuelvo a reiterar, en ese sentido muy honestos con los pacientes y con su situación particular. Aquellos que sí se encuentren en un rango que pueda ser mejorado, vamos a poner todo el esfuerzo para asegurar eso. Pero aquellos que lastimosamente han pasado de la etapa y han llegado a una evolución tal
que honestamente todo gasto ya no va a devolverle parte de la salud, también tenemos que ser muy honestos. Hoy estamos, hoy estamos, por ejemplo, con una serie de amparos que piden camas para niños. El sistema, ustedes tienen que saber de que tiene una carpeta importante de niños en situación crónica. Nosotros tenemos casi un 60% de nuestras camas de terapia intensiva con niños en una situación crónica y que la mayoría son neurológicos, no van a tener una recuperación. Entonces, vamos a empezar a ser más, vamos a tener que hablar y vamos a tener que contar la realidad y ser más humanos en el sentido de no abandonar lógicamente esas condiciones, pero pasarles a una sala donde los cuidados sean paliativos, porque no van a recuperar absolutamente, pero sí darle oportunidad a esa cartera que queda fuera de las unidades de cuidados intensivos y que sí tienen las posibilidades de recuperación total. Bueno, darle ese lugar a quienes sí tienen la posibilidad de recuperación, decía. ¿Qué va a pasar ahora con el doctor González? También por la pregunta, ¿verdad? Él estaba en INERAM, aparentemente seguiría en el cargo, por de pronto al menos. Hay que ver porque creo que él seguía haciendo, de hecho, todas las últimas reuniones, esa misma conferencia la hacía desde el INERAM. Desconozco si es que ya presentó renuncia al cargo o no. En fin, esto decíamos, Diego, de qué hablar. Salieron pacientes oncológicos, Diego, desesperados. Algunos que decían, yo soy paciente con un cáncer casi terminal, ¿qué va a pasar conmigo? Esto quiere decir que me van a dejar de lado. Ayer derivaba esto en que finalmente mantuvieran una reunión en donde pacientes con cáncer reunidos con quien iba a ser viceministro, mejor dicho, director del INCAN, decían, no, es que se les va a dejar desamparados a los pacientes en fase terminal, se les va a dar cuidados paliativos, pero ya no ese sometimiento a radioterapia, quimioterapia, que evidentemente ya no funciona. Los reclamos principales vinieron desde sobre todo la crítica periodística fue fuerte. También ciudadana, ya te referiste, Fernanda, a las personas vinculadas a personas enfermas con cáncer, pero también de gremios médicos y trabajadores de la salud que también dijeron que no estaba bien lo que dijo quien iba a ser el futuro ministro de Salud. Claro, trataron de deshumanizar sus expresiones en su momento, o cuanto menos decían, faltaba un poquito más de toque de ética para hablar de estos temas tan sensibles. Pero ¿qué dijo hoy el presidente electo Santiago Peña antes de anunciar que lo sacaba de este cargo? Yo creo que hay una cuestión estadística, datos de lo que ocurre en materia de salud, pero pues hay una condición humana, ¿verdad? Que tenemos que ser sensibles sobre los pacientes terminales, las familias, ¿verdad? Entonces creo que hay una enorme responsabilidad por parte del Estado, no solamente de atender las necesidades, sino también de entender la problemática emocional que implica tener que lidiar con la enfermedad, ¿verdad? Muchas veces la parte más difícil, ¿verdad? Así que estamos trabajando en el equipo, tenemos que dar enormes soluciones, hay una enorme expectativa, así que estoy comprometido en mejorar y ayudar al sistema de salud. Bueno, ahí está. Esto se puede tomar de muchas maneras en términos políticos, ¿verdad? Pero me parece que Santiago Peña hace lo correcto ante la reacción que hubo, ¿verdad? Claro, sobre todo por no aferrarse a un nombre en específico para esa cartera que es tan, pero tan sensible también, Diego. Y compartimos, estábamos viendo y rememoramos un poquito también lo que tenía que ver con la designación de Felipe González, que se dio hace ¿cuánto tiempo? Bastante ya otra vez. Y sí, hace por lo menos casi 3 semanas, tres semanas exactamente, cuando lo presentaban, creo que fue el 29 de junio, el 30 de junio cuando lo presentaban, destacando un poco también su figura al frente de una institución que tuvo también un foco muy importante de trabajo durante la pandemia. Recordemos que el doctor González era el director, o es director, mejor dicho, del INERAM. Es así, ahí estamos observando. Bueno, después de todo lo que se dijo, volvió a hablar, Felipe González dice que se malinterpretaron sus palabras, que él lo que busca y apuntaba al momento de mencionar todo lo que declaró es a buscar más que nada una medicina preventiva, no que llegue tarde. Hablaba, por ejemplo, del caso de los pacientes con cáncer y decía, nosotros tenemos que llegar en esas primeras etapas o fases en que una persona es detectada con algún tipo de cáncer y ya no llegar hacia el final cuando algún tumor maligno ya hizo metástasis. Claro. A eso también él apuntaba, decía él,
que sus expresiones fueron mal interpretadas. De cualquier manera, en cierto punto también es como que riñe con lo que dice la Constitución, incluso con la protección general y amplia que le da a la vida a nuestra Carta Magna, también se tomó por ese lado. Declaraciones que cayeron muy mal y que terminan costándole el puesto, y también me parece costándole el puesto en nuestro álbum, tenemos que decir. En nuestro álbum también. Bueno, antes de sacar Sí. oficialmente, vamos al anuncio oficial. Acá Iván tiene una consulta, dice. No sé si... No, ¿Quién pegó? vos pegaste todas las fotos hasta ahora. Qué miedo. Y encima le puedo contar una anécdota. Bueno, le voy a contar después la anécdota a Diego. No qué se pasó pegaba, con me el dijeron, proyecto. ¿cierto? No, uno se cayó. Uno Mira. se me cayó que ya tengo miedo. Una cosita Pero no nomás. fue Felipe. Recuerdo que cuando estaba acá, cuando vino acá a visitarnos el doctor Enrique Herrera, decía yo probablemente iba a ser el primero que va a salir del álbum de ustedes. No fue así. No fue así. Se equivocó. Efectivamente. Bueno, compartimos también lo que tiene que ver con el comunicado. Así tomaba la decisión y así informaba, por sobre todo, Santiago Peña de su decisión, Diego. Asimismo lo publicaba en varias de sus redes y hablaba de esto. Como presidente electo de la República de Paraguay, debo ser fiel a la razón democrática de mi consagración como tal, la voluntad de los ciudadanos. La ciudadanía confió en nosotros por una razón. Fuimos la mejor promesa electoral para trabajar por el bienestar de los paraguayos. Y es lo que vamos a hacer desde el primer hasta el último colaborador. En campaña aseguramos que la salud pública tendría prioridad absoluta, no solo en lo que respecta a equipamiento, recursos, sino también en llevar adelante una gestión sensible y humana para cada uno de nuestros compatriotas. La empatía con la ciudadanía será un elemento indispensable en la gestión de mi equipo. Y finalmente, con la firmeza y coherencia que me corresponde ostentar desde el liderazgo que ocupo, anuncio que el doctor Felipe González no ocupará la función de ministro de Salud como fue anunciado en principio. Agradezco sobremanera la gentileza de su aceptación. Una nueva designación será anunciada en breve. Santiago Peña, presidente electo, es lo que comunicaba entonces el día de hoy. Sí, señor. Bueno, y con ese anuncio ya podemos sacar ahora sí la figura. Oficialmente sí, hay que sacar la figura del doctor González, que seguirá en el Irán después de este impasse, de este problema. No sabemos ya si es voluntad de comunicación, pero que le termina costando el caro. Bueno. Pero no te preocupes, ese lugar es solamente para salud o se puede por el momento... No, solo para salud. A ver. Ese queda vacío. A mí me decía Iván y me hacía la pregunta, y yo te quiero hacer la pregunta a vos, Diego. ¿Qué hacemos con esta figura? Vos decís que vuelve al INERAM, que guardamos mientras tanto. Acá no, Guardamos. al sobre. El sobre que después ya pasa directo al archivo. Y mientras quiero poner esto. A ver. Está bien, me gusta Mientras eso. tanto. Está muy bien. Acá, este es el lugar del próximo ministro de Salud. Le de guardamos el nuestro álbum de sitio. figura. Ministra también puede ser, O ojo. ministra, claro. ¿por Hoy qué no? sonó el nombre de una mujer también. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, después me van a contar de quién se trata. Y algunos médicos también muy conocidos del ambiente de salud pública también. Bueno, pero ¿Del mismo entorno? claro, ahora convengamos que el tanteo es libre también, ¿verdad? Pasó. Claro, habrá que esperar el siguiente anuncio. Quienes sí se pronunciaron en estas últimas horas fueron diputados del Movimiento de Fuerza Republicana, en donde en una parte incluso hacen un pedido en particular para Santiago Peña. Ellos mencionan en este comunicado que ven como positiva la decisión que ha tomado el presidente electo de reconsiderar la designación de Felipe González al frente del Ministerio de Salud. Pero dicen también, la bancada ANR de Fuerza Republicana reitera su compromiso con el derecho a la salud y a la vida. Reafirma valores de igualdad, respeto y calidad en la administración pública. Pero al final, dicen, la bancada expresa los deseos de que la próxima designación recaiga sobre un profesional sensible y empático que sepa honrar el compromiso con una salud pública inclusiva, como fiel cumplidor de los principios republicanos, haciendo referencia a que básicamente ya no queremos uno que piense igual que Felipe González. En el caso de González también hay que decir, Fer, recordándonos un poquitito lo que fue este proceso, mucho antes que su nombre se confirme, ya todo el mundo decía que iba a ser él. Sí.
Fue uno de los nombres así que creo que nadie se equivocó. Sí. Va a ser Felipe González, Felipe González. Sí. Incluso daba declaraciones, no terminaba de confirmar, pero más o menos ya se entendía que iba a ser el encargado de la cartera. ¿Qué pasa con Castro? ¿Qué pasa con el doctor Báez? Doria. ¿Qué pasa con Doria? Quedan sin efecto también, ¿verdad? Los nombramientos, suponemos. Y va a depender del que sea próximamente designado, si quiere mantenerlos a ellos o tiene otros nombres de confianza. Y que aprendan también lo que van a llegar, que es un tema demasiado importante, ¿verdad? De garantizar a la gente salud, claro, y respeto a la dignidad también. Además de eso, estamos hablando de un país en donde lastimosamente la salud es un privilegio para muchos y no un acceso universal y normal como debería de ser. Es decir, este tipo de declaraciones también pegan muy duro cuando hay faltante de medicamentos en algunos hospitales y no se tiene acceso a algunos tratamientos de manera fácil y adecuada. Y además, sí, hay que decir una cosa, en muchos casos de la enfermedad, en algunos casos de cáncer, por ejemplo, ya no hay posibilidad de recuperación, pero la medicina trata de garantizarle a las personas una vida digna, con el menor sufrimiento posible, y también se sintió que se atacaba un poco eso. No fueron buenas las declaraciones y le terminan costando el futuro puesto. Es así. Ahora, vos tenés otra foto ahí. Ahí está. Este también ya ha generado polémica. Este ya tiene cuestionamientos de antes, ¿verdad? Aquí está. Tadeo Rojas. Tadeo Rojas. Había que crear más expectativa, ¿verdad? Ya está. Perdón. Me apuré. Perdí la práctica. Perdí la práctica del álbumcito. Sí. Bueno, se le perdona por el primer día. Gracias. Bueno, Tadeo Rojas fue anunciado ministro de Desarrollo Social. Pegamos acá la fotito de Tadeo Rojas en la parte de abajo. Siguiente ministro designado en el gabinete de Santiago Peña. Recordemos que en los últimos años de la era Horacio Cartes, él mismo fue ministro del Interior. Así era anunciado. Diputado también, ¿verdad? Diputado también. Ya no se volvió a presentar, creo, para este periodo. Y ya genera justamente por el cargo ocupado en el momento de la muerte, o del asesinato, mejor dicho. También fue criticado por eso, ¿verdad? Claro, en la época de la quema del Congreso. Así mismo. Es así. Bueno, así era anunciado entonces Tadeo Rojas a través de estos videos a los cuales ya nos tienen acostumbrados desde la parte comunicacional de Peña. ¿Y qué dice la gente? Porque mucha gente se manifestó muy en contra de que continúe ya en el cargo Felipe González o que siga siendo el futuro ministro cuando decía eso. ¿Qué impresión queda hoy en la gente después de la decisión de Santiago Peña? ¿Que fue la correcta? ¿Que exageró? ¿Que hace bien? ¿Que demuestra firmeza? ¿Cuál será la reacción hoy con respecto a la decisión que ya tomó Santiago Peña? Pueden escribirnos, la gente puede formar parte, 856-25-000. También vamos a seguir hablando de estas cuestiones y de los desafíos quizás que le espera al próximo o a la próxima ministra o ministro de Salud. Yo quiero decir próxima. Próxima. ¿Le hace falta figuras femeninas al gabinete? Al álbum de figuras también. Y hasta ahora, obras públicas. Obras públicas. Que destacamos justamente por un cargo que no haya ocupado nunca una mujer. Es así. Hacemos pausa, en breve seguimos hablando. Bueno, el futuro cargo, la futura ministra, el futuro ministro, la institución de Felipe González, temas importantísimos del día de hoy. ¿Y por qué no hablar también de desafíos que le quedan para salud pública? Porque ahora pareciera que la expectativa es aún más grande para lo que viene, Diego. Qué bueno que entendamos también eso, ¿verdad? Que tenemos derecho a la salud y que tenemos también que escuchar a las autoridades referirse a la salud como algo sumamente importante, íntegro y amplio. Y por eso queremos ya saludar al doctor que nos acompaña. Él es Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, doctor, por estar esta noche. Un día importante para nosotros para hablar de esto. Así que en un ratito te vamos a hacer un par de consultas como parte del Círculo de Médicos, pero también a nivel profesional. Queremos escuchar tu opinión, así la más personal, con respecto a las declaraciones que terminaron sacando de carrera, digamos, a Felipe González. Es así, porque también con la presencia aquí del doctor queremos compartir algunos archivos de personas que duraron poco en el cargo, algunas horas incluso, otros pocos días, semanas, y en el caso del doctor Felipe González, que lastimosamente ni siquiera llega a asumir. Así mismo, y estábamos haciendo memoria con el equipo de trabajo, también para recordar casos, podríamos decir similares, aunque el caso que vamos a referirnos primero, el de Milda Rivarola, ya no es sacada, digamos, por Fernando Lugo, que era el presidente electo en aquel momento. Ella renuncia
había sido anunciada como canciller nacional, futura canciller nacional. Creo que iba a ser la primera mujer también en el cargo. Creo que sí. Después termina llegando el doctor Ahmed Franco y Milda Rivarola renunció antes de asumir. Ahí estamos viendo todavía cuando eso se llamaba la Alianza Patriótica para el Cambio. Es así. Ella que fue anunciada pero ni siquiera llegó, pero por decisión propia. Así mismo. Esto es año 2008. 2008. El siguiente caso es el de un comandante de la Policía Nacional. En ese momento, recientemente nombrado Federico Acuña. También en el 2008, el 19 de agosto del 2008. Y él es destituido el 24 de noviembre de ese mismo año. ¿Cuánto duró? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses. Fácil. Rápidamente también entonces. Sí. ¿Por qué fue destituido? Por supuestos malos manejos donde prestó servicio anteriormente. Y hubo reacciones, por eso es que termina siendo sacado. Y en su lugar se había nombrado a Viviano Machado. Cambiamos ahora para recordar un caso mucho más cercano en el tiempo y mucho más breve también. Apenas 8 horas en el cargo. Sí. Este es el más reciente. El año pasado, Edgar Taboada, ministro de Justicia, 8 horas y contando minutitos. Este fue el caso del ataúd, podemos decir, Sí. del líder del grupo del EPP. Estamos hablando de lo ocurrido en 2022. Tan solo 8 horas fue la duración total del mandato del ex ministro de Justicia Taboada, antes de que el presidente de la República, Mario Abdo, haya decidido destituirlo, luego de haber autorizado el ingreso de un ataúd del líder del grupo del EPP, Osvaldo Villalba, al penal de mujeres. Esto ocurrió, como decíamos, el año pasado. En el mes de octubre juró, él por lo menos llegó a jurar y posterior a eso, bueno, se dio todo lo que ya comentabas. Finalmente, este fue el caso más reciente y el que menos tiempo duró y ahora lastimosamente de Felipe González, que como decíamos, cuando estaba empezando allí la maquinaria y a adaptarse, a tener reuniones, ya se da lo que todos conocemos y lo que comentábamos. Doctor, ¿cómo tomaron ustedes esta decisión de Santiago Peña, los dichos también de Felipe González? Los dichos por el colega Felipe lo tomamos como una declaración desafortunada, porque por sus expresiones da la impresión de que se aparta de los principios mismos de la medicina. La medicina es humanista y humanitaria. Humanista con la acepción de que el médico le ve al paciente como una persona. Y humanitaria en el aspecto de que se solidariza un poquito con el paciente. Ya lo decía Hipócrates, que es mucho antes que nosotros, decía, el médico debe intentar curar. Si no lo puede hacer, debe intentar aliviar. Y de no ser posible, por lo menos consolar. Y esos son principios que no podemos dejar de observar, y cuando surge una situación con estas declaraciones, la percepción de la ciudadanía y yo diría también de nuestro gremio, de que él con esta declaración enviaba un mensaje nada más y nada menos que a los más vulnerables, porque uno que está en un estado terminal, un paciente que está en un estado terminal, de hecho está mal. Y que llegue un mensaje de esta característica como que empeora. Y esa fue nuestra impresión por estas declaraciones. Y en relación a la designación, a la remoción, nosotros consideramos que es acertada. No, mismo por el propio colega, en estas condiciones, y el presidente también, no se puede seguir trabajando cuando la ciudadanía entera ya tiene una percepción, hasta puede ser equivocada, ¿por qué no? Pero no había ambiente y creo que es oportuno. Y es más, yo quiero aprovechar este espacio que estamos compartiendo
darle mi humilde sugerencia al presidente electo, Sí. que el próximo designado, en primer lugar, sea un profesional, me supongo que va a ser una médica o un médico, que tenga el perfil para esta tarea. ¿Y quién tiene perfil para esta tarea? Y aquel, en primer lugar, tiene que tener conocimiento del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, debe ser íntegro. Íntegro con el concepto de que tiene que ser más que honesto, porque en esta administración es muy importante para optimizar los recursos, combatir la corrupción. Y lastimosamente venimos arrastrando en esta institución, porque yo puedo decirle en lo personal que yo hasta ahora sospecho de que el primer ministro de esta administración que salió, que se va, yo sigo dudando que haya sido corrupto el doctor Mazzoleni. Tengo una duda razonable, pero desde el momento de que permite, si no, él no es personalmente, y observa, debería de retirarse inmediatamente si él no está de acuerdo. El hecho de consentir, porque hay acá, y ustedes habrán constatado, que en plena pandemia, donde toda la humanidad estaba amenazada, en fin, nosotros tuvimos que estar gestionando medicamentos falsos, en fin, todas estas situaciones de Doctor, conocimiento. Perdón, súper interesante, y no, la verdad que lamento cortarte porque es muy interesante el hilo que estás diciendo, pero quería volver nomás al tema de Felipe González puntualmente. Sí. Para usted, ¿cuáles fueron las frases más problemáticas, digamos, que dejaron más preocupados y que incluso hicieron que ustedes se manifiesten ya diciendo un ratito, esto está muy mal lo que se está diciendo? ¿Cuál fue la clave para usted o para ustedes como gremio? Creo que el ítem cuando se refería a aquellos pacientes terminales que de alguna manera él buscaba optimizar retirándole de donde estaban y colocando en un apartado, porque eso representaba optimización de recursos por el hecho de que estos casos ya son casos perdidos. Por eso dio el argumento de que para la medicina, y que la medicina no hace milagro, que tiene sus limitaciones, y conceptualmente estos ya eran casos perdidos. Esa es la parte que sensibilizó demasiado a todos, porque yo le diría hasta en lo personal, porque cada uno, cuando tenemos un ser querido en esa situación, ya sabemos, todos sabemos que ya tiene un plazo, pero nadie tiene el derecho de decir esto ya hay que empaquetarlo porque ya es un sobrecosto o un gasto. Claro, parece una cosa comercial, ¿verdad? Pareciera ser esa la impresión que dio sus expresiones. Otros decían, doctor, no es por salir como abogada del diablo ni nada, pero otros decían, esta es la realidad, es una mirada realista que tiene. La cantidad de amparos judiciales que le llegan al Ministerio de Salud a veces son insostenibles ya también. ¿Tiene que tener esa mirada también el próximo ministro de Salud o no? Hay una situación que como responsable principal del órgano rector de la salud del país que debe considerar siempre. Ese mensaje, en este caso al más vulnerable, muchas veces no es de cumplimiento imposible. Es de cumplimiento imposible. Pero el hecho de que alguien venga a uno que sabe perfectamente que no pasa 2 días y le diga, esto vamos a ofrecerte y esto, en fin, te va a dar una fortaleza como para avanzar un poco más. Uno busca, por más de que siendo realista ya no existe posibilidad de continuar, es el cuestionamiento. Y a eso me refería cuando yo decía de que si no puede aliviar, por lo menos consolar. Y entonces, si viene del propio responsable
de la salud un mensaje de esta característica, ¿cómo estarán en su interior los que están en esa situación? Y puede ser tu ser Y querido. haciendo un juramento de Hipócrates justamente en este sentido, ¿verdad? Ese es el concepto, no sé, yo soy de la camada todavía que se hablaba un poquito de vocación para ser médico, y eran las recomendaciones y los recuerdos permanentes de nuestros Doctor, profesores. ¿Ustedes tienen algún nombre, alguna sugerencia, se puede decir, o al menos personalmente, Para para el cargo? No, esa es una prerrogativa del presidente de la República, y a no ser de que nos consulten como para proponerle por su condición, no podríamos hacer eso. Y si hoy le consultan a usted particularmente, si hoy le dice Santiago Peña le llama a usted doctor Rodas, ¿quién propondría a usted como ministro de Salud? En este país Sí. hay varios colegas muy preparados, y aparte de que probablemente tenga más empatía. Eso le tiene que... Eso le hace falta al próximo. Con la ascensión, cuando yo le hablo de empatía, me pongo en tu situación y desde tu situación estoy mirando el análisis que debo hacer. A eso, con esas secciones estoy utilizando empatía. También, perdón, doctor, decía un ratito antes que alguien que conozca bien el sistema. También da ese como un requisito que parece interesante. Naturalmente, esto no tiene que ser un favor político. Nosotros tomamos muy bien la designación de Felipe González al principio, porque tengo entendido que él no es de la línea política del presidente electo, y entonces la salud no debe tener color. Entonces, nosotros tomamos muy bien la designación de él, porque evidentemente cumplió. Yo lo escuché decir de que si no encontraba dentro del Partido Colorado, que es su partido político, entonces iba a buscar lo que él iba a buscar, en este caso, un idóneo, uno con perfil. Eso fue lo que dijo, y tengo entendido que cumplió con eso, con esta designación. Lastimosamente se dio este blooper. Igual, doctor, felicidades por la postura también como gremio. Importante que los gremios hablen en estas situaciones, así que además agradecerle su presencia hoy, también nos parece que hay que escuchar, y que ojalá que ustedes siempre tengan postura también cuando haya este tipo de situaciones en la salud pública. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar un espacio en su medio al tema de salud. Siempre comento entre los periodistas amigos, dediquen un poco menos tiempo a la farándula y a la política, y algunos segundos más a la salud. Total. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Rodas, muy amable. Bueno, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y hablando justamente de esta situación, derivó, Diego, en una extensa carta que fue publicada el día de hoy por la familiar, por la esposa de una persona que pasó por un cuadro de leucemia. Así mismo. Delicado, sensible y también oportuno por el momento que estamos pasando. Se trata, y en resumidas cuentas, el esposo de Laura Cabral, José, oriundos ellos de San Juan Bautista Misiones, tenían en este caso una situación de salud. En el 2013 el hombre es diagnosticado con leucemia, pasó por varias situaciones, por todo un calvario. Al inicio le dijeron que apenas le iba a quedar 6 meses de vida, Diego, y que solamente le iban a poder dar tratamientos paliativos en hospitales de Asunción, ya no un tratamiento curativo. Después de acudir el año pasado, en el 2022, a un amparo judicial, ellos pudieron lograr que el Ministerio de Salud pague un medicamento de más de $100.000 y lo traiga al Paraguay. Y con eso, hoy en día, el señor José está sano. Vale la pena recordar el caso entonces. Escuchamos lo que decía Laura Cabral. Los médicos fueron súper honestos, súper sinceros, y nos dijeron que le daban un máximo a 6 meses de vida, o que podía terminar igual o peor que el paciente que estaba al lado. Si los pacientes o familiares tenemos que aceptar solamente lo que está disponible a nuestro alrededor, entonces no hay esperanza de vida, no hay esperanza de tratamiento, no hay esperanza de nada. Ese 1% de posibilidades que te den, no sé, para nosotros es un mundo de oportunidades, porque te da pie a que busques la solución por donde ni imagines. Yo no sé en qué se basa él para poder determinar
los casos que ya no tienen futuro, por llamarlo así. Porque si vamos a guiarnos por eso, la experiencia que nos tocó vivir, lo que los médicos nos dijeron fue que mi marido ya no tenía tampoco futuro, si vamos a guiarnos por el caso, ¿verdad? Pero ¿qué hicimos nosotros? No nos quedamos de brazos cruzados. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, si vamos a ponernos a pensar en lo que para él significa un costo y en relación a lo que para nosotros fue un beneficio, salvamos la vida a un ser. Bueno, seguimos con más información, 19:53. Asimismo, para referirnos a más novedades del ambiente político, sobre todo algunas declaraciones que también hubo el día de hoy y que también están generando cierto nivel de polémica. ¿Por qué Horacio Cartes felicitó a Silvio Velar, presidente del Senado? Felicidades por el show, me dijeron que hiciste un show en la Cámara, le dijo. Y si el show es lo que se tiene que aplaudir y no la gestión legislativa, estamos mal. Además, el presidente del Partido Colorado se refirió en términos bastante delicados porque habló de que ese era lo que hacían los colorados, corregir, dijo. Escuchamos lo que decía Horacio Cartes felicitando al presidente del Congreso. Gobernadores, Beto, te mentiría si yo te digo que lo vi, pero me contaron, viste que diste un show, hiciste un show desde el Senado. Pusiste a alguna gente en su lugar. Apego la Colorado, hermano querido. Gracias. Es corregipe, cuñacaraína, gracias a cada uno de ustedes y mi compromiso de dejar la vida, si así fuera necesario, en honrarles. Gobernadores, Beto, te mentiría si yo te digo que lo vi, pero me contaron, viste que diste un show, hiciste un show desde el Senado. Pusiste a alguna gente en su lugar. Apego la Colorado, hermano querido. Gracias. Es corregipe, cuñacaraína, Corregipe, cuñacaraípe. Mientras recuerdo cuando Duarte Fruto hablaba de apatucar, ¿se acuerdan? Generó este nivel también de... ¿sí? Queda mal, para decirlo mal y rápido. ¿A quién se refirió? No sabemos. La gente empezó a especular porque uno de los hechos que ayer daba de qué hablar era cuando el presidente del Congreso, Beto Velar, se encargaba de pedirle a una mujer, Vanessa Vázquez, que se retire de la sala de periodistas. Me entiende que no se entendió demasiado tampoco. No, pero compartimos y después explicamos un poco lo que ocurría. Hace 70 años en el poder. Perdón, senadora. Señorita. No importa. Que sea periodista, acá se respeta a los senadores y senadoras. No puede estar ahí, pero respete a quienes. ¿Pero qué pasó? ¿No? ¿Pero qué pasó? Sigue la sesión, senador Enrique Herrera. ¿Y quién es? ¿Qué pasó? Señora senadora, le pido por favor... ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Señora, le pido por favor abandone el recinto. Le pido con todo respeto para seguir la sesión. Sigue la sesión, señora senadora. Le pido por favor. No. Aquí estamos en el pleno del Senado. Sigue la sesión, senador Riera, por favor. Bueno, Vanessa Vázquez, acreditada ella como periodista de un medio específicamente, sin embargo, las senadoras Katia González y Celeste Amarilla denunciaron que constantemente le hacía gestos desde la platea de periodistas y se encargaba de grabarlas a ella específicamente o hacer cualquier tipo de cuestión en contra de ellas. Me da la sensación que le contaba una historia de mala manera al presidente del Partido Colorado. Claro, porque ¿por qué diría algo similar siendo que esta mujer constantemente muestra su favoritismo, de hecho, hacia el movimiento Honor Colorado, trabaja con los senadores de ese mismo signo político? O sea, no creo que haya dicho por ella en particular. Quizás hubo otra ocasión o quizás Cartes o alguien más le contó a Cartes
que hubo algún tipo de acomodo a alguna senadora en particular? Recién comienza este periodo legislativo, ya tenemos varias perlitas acumuladas. Veremos qué pasa para fin de año. Hacemos pausa, ya venimos. Tiempo de la semana imperdible. Sí, señor, ya viene en segunditos Mariano López. Nosotros les deseamos a todos feliz fin de semana. Que descansen, nos encontramos el lunes. Sí, señor. En Puntos de Vista. Chao, chao.